Hola, ¿qué tal? Soy Karina Neira, este es mi canal. Bueno, hoy voy a hablar justamente de las Islas Malvinas, esto de prohibido olvidar, ¿sí? Nuestra soberanía, nuestras islas. Este pequeño, también un pequeño homenaje a los excombatientes, a los soldados, a nuestras heroínas que también fueron, las mujeres que también participaron, los soldados víctimas de ese gobierno de facto que tuvimos por aquella época. Y bueno, vamos a incursionar un poco en la historia de las Islas Malvinas, de este territorio. Y bueno, nos hicimos un par de interrogantes. Me hice un par de interrogantes, como por ejemplo, ¿será verdad que fue bautizada por una reina tehuelche? ¿De dónde proviene su nombre? ¿O por qué Malvinas? ¿Es verdad que Luis Bernet tuvo una hija cuando estuvo viviendo allí? ¿Qué intereses tenían los ingleses y tienen sobre nuestras islas? Eh, ¿A cuánta distancia está la isla de nuestra parte continental, de nuestro territorio? Entonces, de una parte continental, ¿sí? Porque convengamos que Ushuaia también pertenece a la isla y bueno, otra de las islas es las Islas Malvinas, ¿sí? Entonces, de la parte continental, ¿a cuánto está de nuestro territorio, ¿no? Y las Malvinas, en relación a las Malvinas. Sí es verdad que hubieron negociaciones previas, porque eso yo también siempre me decía, porque, no sé, en la escuela sí, y escuchaba, o sea, en la tele, en los medios, nunca, como que nunca la Argentina solicitó el tema de la soberanía y de repente se puso con el tema de la guerra y el conflicto y como que nunca lo reclamamos. Entonces averigüé también a ver si Argentina tuvo negociaciones, tratados, reuniones con Gran Bretaña para solicitar que se revea esto de la soberanía ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde corresponde. ¿Y qué pasó, no? Eso me puse a averiguar. Eh, donde mataron al primer argentino después de ese día, el 2 de abril, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese primer soldado caído? Si vinieron todos apenas terminó el conflicto. ¿Qué pasó ese día cuando terminó el conflicto? ¿Qué ocurrió con los soldados? ¿Vinieron todos? ¿Cómo vinieron? ¿Cómo los recibimos los argentinos? ¿Vinieron con embarcaciones solamente nuestras o también de Inglaterra? Bueno, son cosas que van a averiguar. ¿Qué relación tenemos con los isleños hoy? ¿Cuál es la mirada argentina frente a la gente que vive en las islas Malvinas? ¿Cómo las llamamos nosotros? Eh, y bueno, y reitero el tema del homenaje al Grupo Alacrán de Gendarmería Nacional, el Escuadrón Alacrán, que tuvo la participación ahí, así que y hoy a 35 años del desembarco del 2 de abril sobre nuestras islas, pequeña clase que les quiero ofrecer. Bueno, vamos un poco a la historia, ¿sí? Eh, Puse estas banderas porque me pareció que dentro de todo era como que eh, remarcan un poquito, cuentan un poquito parte de nuestra historia, ya con Américo Vespucio, cuando vino, se dice que ya habían mapas, que él ya había pasado por ahí, que hay mapas del lugar. Luego fue España quien realiza los primeros mapas y hay archivos en España donde así lo demuestran. Inglaterra también, porque se va a España y justo, bueno, tomado por Inglaterra, Inglaterra ya reclama, porque ellos obviamente se meten y reclaman acerca de reclamo de las islas, ¿no es cierto?, de la usurpación que tienen. También habían navieros expedicionistas holandeses que también habían andado por ahí, justamente pasaron con uno de los navíos por intermedio de la isla Soledad la isla Soledad y Gran Argentina, que hay mapas que así lo demuestran.
y la gente francesa, ¿no? Los franceses que también estuvieron ahí. De hecho, cuando estuvieron los franceses en las islas, que no fue mucho el tiempo que estuvieron ellos, eh, España reclamaba eso, pero por qué tienen que estar ellos? Y los trataron de sacar, no pudieron, pero al final llegaron a un acuerdo económico donde Francia accede por determinada suma de dinero y se va. Entonces, obvio, queda España. Ese fue un antecedente del cual se agarra Inglaterra y dice Inglaterra, bueno, pues si estás pagando quiere decir que no estás tan seguro que es tuyo, porque si no hubieras reclamado y no hubiera, bueno. Así que toda una historia entre España e Inglaterra, ¿sí? Que fueron las dos colonias imperialistas que tenían dominios de los mares, dominios de los territorios, también estaban la bandera portuguesa, bueno, en esa época era así, era como que se disputaban en los grandes imperios. Pero vamos a detenernos en la historia un poquito más adelante y vamos cuando nos independizamos de España, tras batallas, tras guerras, con General San Martín. Nos independizamos y pasamos a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esta es nuestra bandera por aquella época, más azul. Y nosotros reclamamos este territorio de las Islas Malvinas por el Utis Possidetis Iuris, que es que está acá en latín, pero está basado dentro del derecho internacional, que reclama el territorio que había adquirido tras la guerra, ¿no? Es reclamar tras la guerra, tras una guerra que tuvimos con España para independizarnos de España, nos basamos en esta afirmación, en esta ley, bajo esta resolución, digamos, de que una vez que se gana una guerra a un territorio, todo lo que obviamente que nosotros lo reclamamos, lo ganamos en batalla porque realmente era nuestro y realmente es nuestro, y bueno, y entonces las Islas Malvinas también pasaban a ser nuestras, obvio. Pero bajo este lema del UTIS, está medio complicado porque yo no sé latín, así que, pues sí, bueno, pero es un dato, no menor. Bien, tomando en cuenta este dato, con el tema de la bandera francesa y cuando habían venido estos expedicionistas, ellos llegaron acá, a lo que fue el puerto, ellos bautizan el puerto San Julián, pero en francés. No me digan cómo es, pero no, en francés. Estos expedicionistas franceses que vinieron del norte de Francia, acá está toda Francia, este es la parte esta del Saint-Malo, puerto de Francia, este es el casco antiguo, esta es una foto actual, pero es el casco antiguo de Saint-Malo, que es el puerto de Francia. Y los que vinieron, el gentilicio de los nacidos en Puerto Saint-Malo es Malouins, que sería Malouins, que en traducido sería Malvinas, porque Malouins viene, o sea, el nombre viene del gerundio, del gerundio del adjetivo, gerundio no gentilicio, del gentilicio de los nacidos en Saint-Malo, ¿sí? De que se el puerto de Francia. Bien, vamos por ahí. Una vez que se van los franceses, porque justamente vienen los españoles, que ya le comenté que le habían dado plata y se fueron, los españoles la rebautizan y mientras de llamarle San Jorge, le llaman Isla Soledad, Puerto Soledad, perdón, Puerto Soledad, y de ahí, bueno, ahí he quedado, hasta que llegaron los ingleses. Y ahí se van un poquito más fundan o crean este puerto argentino, o puerto Stanley,
En esa época Puerto Stanley, ¿sí? Después, muchos años después, fue Puerto Argentino. Y este Puerto Soledad que está como en una tipo bahía, lo siguen usando, pero no tanto como Puerto Stanley. Bien, vamos a otro. Bien. Todo esto después de la independencia, entonces el gobierno, entre idas y vueltas, nuestra independencia, vieron que fue como complicada, la organización nacional nuestra fue complicada en los primeros años, y lo que menos se pretendía era de tener un algo que tenga que ver con nada que no sea que pase en Buenos Aires, bueno, en las otras provincias, o sea que lo que era de las Islas Malvinas, mucho no le dieron mucho artículo. Entonces, el gobierno de Buenos Aires asumió el control, sí, de las Islas Malvinas, pero recién en el 1820. Acuérdense, 1816, pasaron un par de años. Como derecho heredado por España, bueno, tomamos entre paréntesis lo heredado, porque obvio, en realidad se basaba en ese lema que yo les decía antes, y bueno, lo designan a Aregusti, ¿cierto? Como nuevo gobernador del archipiélago, fue el primer gobernador del archipiélago y el primer gobernador de las islas. Y le otorgan el concesión del terreno y del ganado a dos personas. Uno que era Jorge Pacheco y el otro era Luis Verne. En esa época, bueno, ellos van en la fragata de la heroína, que está acá en dibujo, ¿no es cierto?, de la fragata de la heroína, y se van para allá. La concesión, porque le daban la concesión para la explotación, tanto ganadera, más bien ganadera marítima, todo lo que es pesca, ganado, si se podía plantar algo, lo que se podía explotar y eso, eh, obviamente que le daban plata, mandaban a Buenos Aires, obvio también, ¿no? Pero Luis Bernal ya tenía plata, él ya, ¿de dónde venía? Porque él no era argentino. Luis Bernet había nacido en Habsburgo, allá en Alemania, pero bueno, se decía que era, en algunos lados dice que es francés. En realidad está justo en el límite entre Francia y Habsburgo, en Alemania. Bien, lo sacan a, a ¿cómo que se llama? A Argusti, lo sacan y como venía bien Luis Bernet con el tema de la organización de las islas, entonces lo nombran a él mejor, lo nombran a él y como ya ahora como jefe del archipiélago como gobernador.